Vamos a estudiar una historia muy interesante en el libro de Hechos. Capítulo 27. Capítulo 27, amén. Y vamos a ir al versículo 18. Hechos capítulo 27, versículo 18. Amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta tarde te pedimos que tú nos hables, que tú nos des una palabra que nos fortalezca, que nos reanime, que nos levante, Señor, que dé fuerzas a que esté débil, que levante al que esté caído, que traiga, Señor, un ungüento, que traiga, Señor, paz, Padre, sobre aquel que está necesitado, aquel que viene tribulado, aquel que esté perseguido, aquel que venga, Señor, con pruebas y luchas, que en esta tarde tu palabra pueda surgir un efecto poderoso en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar. En este capítulo vemos una historia muy interesante en la vida de Pablo, donde no es la primera vez que le pasa un incidente de este grado. En repetidas ocasiones y en distintas cartas, él exhorta a los hermanos de distintas áreas a que sirvan a Dios, a que estén apegados a Dios a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Y él mismo se pone como un ejemplo. Él describe en muchas ocasiones cómo él ha sufrido por persecuciones, él ha sufrido por maltratos, por rechazos, él ha sufrido incluso por gente de la misma iglesia que lo atacaba, que se levantaba contra él. Él sufría como de las ciudades lo sacaban apedreado, lo sacaban humillándolo a gritos, a palos, y con pruebas y luchas. Y creo que uno de los hombres que más testimonio en ese sentido, en cuanto a adversidades, pruebas y luchas, podemos ver en la Biblia, es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo pasó por bastantes cosas que muy probablemente tú y yo no hubiéramos sobrevivido, que a lo mejor a nosotros nos hubieran pegado más fuerte que al apóstol Pablo. Pero dicen los teólogos y dicen muchos estudiosos de la Biblia que muchas de las cosas que pasó el apóstol Pablo no significa realmente que las vamos a pasar nosotros. Y muchos dicen que era tanto su orgullo y era tanto su altivez y era tanto lo que había hecho en contra de los cristianos y lo que había hecho en contra de Dios, que pasó por todo esto para que él entendiera que ser cristiano no era fácil, que aún a pesar de la tribulación o de la dificultad, él le hacía todavía más difícil la vida a los cristianos, persiguiéndolos y matándolos.
Y algunos contemplan que el apóstol Pablo atravesó por todo esta, digamos, travesía de pruebas y luchas proporcional a lo que él hizo en contra de los cristianos, proporcional a lo que él era antes. Obviamente la Biblia no nos dice eso, ni nos dice que lo merece por tal cosa. Entonces son diferentes teorías y diferentes corrientes en las cuales muchos opinan y muchos dicen. Pero sí sabemos de que Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, que en el mundo tendríamos pruebas y luchas, que en el mundo íbamos a batallarle. Pero Jesucristo dijo al final: no teman, porque yo ya vencí al mundo. El hecho de decir de Jesús de que íbamos a tener prueba, íbamos a tener lucha, íbamos a tener aflicción, ya nos está asegurando que cada uno de nosotros íbamos a batallar en algo. Ya nos está asegurando de que cada uno de nosotros íbamos a tener luchas y pruebas que teníamos que enfrentar. La diferencia radica mucho en el que nosotros tengamos puesta nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ya prometió, para que entonces nosotros podamos salir adelante de cada prueba y cada lucha. Por lo mismo de que Jesús dijo que Él ya venció al mundo, quiere decir que cuando tú y yo estamos afianzados en la palabra, estamos agarrados de su palabra, estamos obedeciéndole a Él, estamos cumpliendo lo que Él nos pide, no importa la lucha o la prueba que se interponga en nuestras vidas, la vamos a vencer porque Él ya la venció. Por lo tanto, todo lo que afrontemos de la mano de Dios es una victoria segura. Todo lo que tú y yo pasemos o atravesemos de la mano de Dios es una victoria segura. Si Él ya venció al mundo, quiere decir que la victoria ya está hecha. ¿Pero por qué no se ha hecho? Porque no la hemos atravesado. Es decir, hay cosas, circunstancias en nuestra vida que vamos atravesando conforme vamos caminando. La victoria ya está para la prueba que viene después, pero falta que la atravesemos para que la obtengamos. He ahí, muchos de nosotros a veces no nos atrevemos a caminar de la mano de Dios o como Dios nos pide para no atravesar luchas, pensando que esa va a ser nuestra victoria. Pero la victoria de verdad radica en que tenemos que pasar la prueba, pero de la mano de Dios, sabiendo que eso nos asegura la victoria. Sería un mentiroso, y yo creo que quien sea que predique la palabra y que te diga que nunca vas a tener una prueba y nunca vas a tener una lucha y nunca vas a sufrir, que eso va a ser realidad en tu vida. Eso es imposible y eso es falso. Y es por eso que tú y yo debemos estar firmes en la palabra de Dios. Por eso Efesios nos dice su palabra claramente que hay una armadura que nos debemos de poner. Porque con esa armadura es con la que nos vamos a defender y vamos a pelear la buena batalla de la fe. No quiere decir que nosotros tengamos que enfrentar la batalla precisamente. No quiere decir que nosotros tengamos que enfrentar directamente al enemigo. Quiere decir que nosotros, tomados de esa armadura, vestidos con esa armadura, nos asegura que vamos a obtener la victoria, porque el tener esa armadura quiere decir que ya obedecimos a Dios, que estamos sometidos a su palabra, que estamos obedeciéndole a lo que Él nos pide. Si descifráramos y desmenuzáramos esos versículos de la armadura, simple y sencillamente engloba todo lo que es un cristiano en Dios. Una persona que está metido con Dios, una persona que está confiando siempre en Dios, una persona que está confiando en su palabra, ya está vestido con la armadura de Dios. Por lo tanto, es difícil que vayas a ser derrotado, porque ya la armadura, la investidura de Dios está sobre ti a través de su palabra, a través de tu obediencia a Él, y entonces eso te va a ayudar a obtener la victoria. Pero si caminamos sin la armadura, si caminamos sin aquello que nos va a defender, lo más seguro es de que al primer dardo nosotros seamos atacados. Si nosotros paráramos aquí un hombre, y quiero que imagines un poco, pero si paráramos aquí un hombre con la armadura de la época de las guerras en el Mediterráneo, de los soldados que se ponían todo hasta el cuello y se ponían toda la coraza y todo con metal,
No había flecha que penetrara esa investidura de soldado. Sin embargo, sí vemos, y lo podemos ver hasta en películas, que hay guerreros que nada más van con una flecha o con un escudo. Pero si alguien le llega por atrás, por el lado o hasta por arriba, lo más seguro es de que alguna flecha le va a llegar. Y eso a veces nos pasa. A veces tenemos ciertas armaduras, pero no tenemos toda la armadura de Dios. Entonces nos faltan a veces el apresto del evangelio, nos falta el escudo de la fe, nos falta algo, y con eso que nos falta, el enemigo sabe que nos falta y sabe a qué área de tu cuerpo a lanzarte el dardo. Si yo sé que no traes coraza, lo más seguro es que voy a apuntar a tu pecho, al tórax, al tronco, y ahí te voy a matar. Si yo sé que no traes ¿cómo se llama? El yelmo, yo te voy a apuntar a la cabeza, porque yo sé de dónde estás descubierto. Y el enemigo sabe de dónde carecemos, sabe de dónde estamos descubiertos, sabe cuando nos falta algo, sabe cuando no estamos tan bien metidos con Dios. Y aunque intentamos a veces hacer cosas, el enemigo sabe cuando estamos débiles en ello. En Hechos capítulo 19 vemos la historia, y léelo en tu casa, pero los hijos del sacerdote Seba quisieron reprender unos demonios. Ellos creyeron que podían hacerlo nada más por imitarlo, pero no estaban revestidos de lo necesario para emprender una lucha o en ese caso un trabajo, una obra para Dios. Y entonces el enemigo contesta, y el enemigo contesta sabiendo. Y eso nos muestra a nosotros que el enemigo sí sabe de qué carecemos, sí sabe cuando andamos mal, sí sabe cuando nos falta algo, sí sabe cuando carecemos o estamos cojeando de algo. Por lo tanto, el enemigo tiene un dardo para cada uno de nosotros. Las batallas de ustedes no son las batallas mías. Cada quien tiene una lucha, una guerra que día a día está enfrentando. Muchos podemos estar enfrentando tristeza, muchos podemos estar enfrentando debilidad, flaqueza espiritual, muchos podemos estar enfrentando aflicción, amargura, resentimientos, muchos podemos estar enfrentando infelicidad o insatisfacción, falta de motivación. Cada quien tiene una lucha y una guerra con la cual cada mañana despertamos y la enfrentamos. Por eso lo indispensable de que lo primero que hagamos en la mañana sea entregarnos delante de Dios y pedirle al Señor que esté con nosotros, que venga sobre nosotros y que nos acompañe en todo momento. Porque en el momento en el que no lo hagamos, el enemigo dice: ay, este está descubierto, este no se protegió, este no viene con la armadura, a este le falta, y empieza a tirarte dardos. Y entonces durante el día el enemigo va a buscar dónde atacarte. Puede ser en el trabajo, puede ser hasta en tu propia casa, puede ser con vecinos, puede ser con tu familia, puede ser a través de muchas cosas, pero el enemigo siempre va a tratar de estar tirando un dardo que te logre penetrar y que te afecte. Dicho esto, Pablo entendía claramente que él iba a atravesar por muchas cosas, pero no dependía de él obtener la victoria. Él confiaba plenamente en lo que el Señor iba a hacer con él. Él confiaba plenamente, y quisiera leer un versículo en el capítulo 26, versículo 22, porque esto es clave, esto demuestra la actitud y la confianza plena que tenía el apóstol Pablo. Dice, capítulo 16, versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Auxilio de quién? De Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El apóstol Pablo aquí nos está dejando bien claro cómo era su estilo de vida. En todo,
pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Eso marca la clara dependencia del apóstol Pablo en que Dios y su soberanía y su fidelidad y su poderío lo iba a sacar de donde estuviera metido atorado, en problemas, encrucijado, acorralado. En donde estuviera él, mientras estuviera haciendo lo que Dios le pedía, mientras estuviera obedeciendo lo que Dios lo había mandado hacer, él sabía que el auxilio de Dios le iba a llegar tarde que temprano. Tarde que temprano. Y dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, o sea, no hablando nada fuera de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que marca y distingue a una persona que confía plenamente en Dios. No habla nada fuera de lo que la palabra de Dios dice. Aunque estés en prueba, aunque estés en lucha, aunque estés en la adversidad, no hablas nada que la palabra de Dios no diga. Porque en el momento en el que tú y yo hablemos algo que la palabra de Dios no dice, estamos yendo en contra del auxilio de Dios, de la confianza que tenemos en Dios. Abrimos la puerta a la incredulidad, a la duda y al temor, y le estamos abriendo la puerta al enemigo. Y hablando concretamente en esta historia, Pablo recibió esa palabra. Pablo recibió ese auxilio. Por eso en los últimos versículos que leímos dice, es que yo ya escuché el ángel de Dios. O sea, estamos en esta tempestad, nos está yendo bastante mal, estamos sufriendo, estamos a punto de ser embestidos y que nuestra barca o nuestra nave se eche a pedazos, pero tranquilos, porque el ángel ya estuvo conmigo y ya me dijo lo que va a pasar. Por eso Juan 16:13 dice que cuando el Espíritu de Dios venga, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar lo que quiere, sino lo que escuche del Padre. Y nos enseñará o nos mostrará las cosas que han de venir. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, llega el momento donde Dios te avisa o el Espíritu Santo llega y te habla y te dice, aguas porque viene esto. O aunque estés atravesando esta situación, esta aflicción, tranquilo, porque yo tengo el control, o voy a hacer esto. Eso es lo que marca la fe del creyente en Dios. Cuando tú crees en su palabra y tú crees que Él va a obrar, Él va a hacer algo, Él te va a rescatar, o Él va a traer la solución, la respuesta en el momento más indicado, en el más apretado. Y entonces ahí el Espíritu Santo de Dios viene y te avisa, tranquilo, porque esto es lo que va a hacer Dios. Muchas de las veces, por poner un ejemplo y uno de muchos que nos pueden pasar, pero por ejemplo con pagos o con deudas que tenemos, y a veces estamos atribulados y atormentados porque ya se va a llegar el día donde debemos de pagar. Ya se va a llegar el día donde ya tenemos la losa encima. O ya tenemos que pagar, no sé, la luz, ya tenemos que pagar la escuela, o ya tenemos que pagar qué sé yo. Pero aún en ese mismo día en el que debes de pagar, Dios te puede sorprender y te puede suplir lo que necesitas. Lo he comprobado bastante. Algo de lo que yo tiendo a hacer mucho es de que uso las tarjetas. Yo uso las tarjetas para pagar las cosas y yo espero hasta que me llegue el estado de cuenta y ahí ya veo cuánto gasté. Obviamente gasto con cierta madurez. Trato de no gastar lo que no tengo y sin sabiduría o prudencia, pero ahí yo sé lo que tengo que pagar. Y aunque es una tentación, porque uno puede excederse en la carne y puede comprarse muchas cosas que no son necesarias, pero aún con las cosas que son necesarias y voy pagando gastos personales, gasolina, escuela, lo que sea, y yo sé que en mi estado de cuenta hay un día que tengo que pagar, que hay una cantidad y que no me debo de pasar. Si me paso, pues pago más. Y muchas veces yo he confiado en el Señor y la verdad también muchas veces sí me ha dado como cierto temor de decir, faltan 2 días y
como que no veo que completo. O falta un día y como que siento que no voy a pagar al tiempo, o me voy a esperar. Pero en el mismo día cuando tengo que ir a pagar, Dios de alguna manera me suple y cuento el dinero y digo, aquí está. Y a lo mejor es algo pequeño, a lo mejor es algo grande, pero es algo que en tu mente no te deja descansar. Estás dormido un día antes y no logras dormir porque mañana tengo que pagar, o mañana esto, o mañana tengo que comprar aquello, o se me olvidó que tengo que hacer esto, o mañana va a venir el de Coppel o el de no sé quién y ya toca, ¿no? Pero aún en esas cosas que pudieran ser grandes o pequeñas, pero nos impactan tanto en nuestro estado de ánimo, nos impactan tanto en nuestra mente, nos impactan tanto en nuestra percepción aún espiritual y natural, que de verdad nos debilitan, que de verdad sí nos golpean. Yo han habido veces que el día del pago es el jueves o el viernes y llego el miércoles medio agüitado, medio, la verdad, desanimado, porque sucede. No estamos exentos de pasar cosas que nos estén ahí en nuestra mente. Ahora ese es un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar, problemas con los hijos, problemas con las esposas, con los esposos, problemas en la escuela o qué sé yo, lo que sea que puede ser. Siempre hay un ataque a nuestra mente, siempre hay un ataque a nuestro espíritu que nos dice, hey, cuidado con esto, ya tienes que esto y Dios no te ha dado esto, o Dios no te ha suplido, y ¿dónde está Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿O por qué Dios no te ha dado? ¿Por qué Dios no? Y es el enemigo que está tratando de abrir una puerta en nuestras vidas. Ahora, el hecho de que nosotros confiemos plenamente en Dios, le estamos dando la facultad y el poder a Dios de que Él abra y de que Él cierre puertas. Pero en el momento en el que tú decides por ti mismo, la facultad se te pasa a ti. Y tú abres y tú cierras puertas. Porque Dios no le abre la puerta al enemigo para entrar a tu vida. Salvo la extraña ocasión cuando Job. Pero la Biblia no menciona o repite una historia similar. Por lo tanto, si el enemigo te ataca, Dios no tiene la culpa. Si hay un dardo del enemigo, Dios, no, es que Dios permitió eso. No. Es que tú y yo permitimos eso. Entonces, pero hay cosas que de todos modos vamos a atravesar, que vamos a estar ahí, que tenemos que enfrentar la batalla, que tenemos que estar al pie del cañón, que tenemos que estar agarrados, firmes, convencidos de que Dios lo va a hacer. Ahora, el hecho del por qué no hemos vencido muchas veces es porque no nos hemos poseído de esa victoria. No hemos poseído la palabra de Dios para nuestras vidas. Primera de Juan dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo. O sea, esta es la fe que ha vencido al mundo. Por lo tanto, la fe ya venció al mundo. La fe que es que la palabra de Dios. Por lo tanto, como no nos hemos apropiado de la palabra de Dios, no hemos confiado plenamente en su palabra, no hemos confiado plenamente en lo que Dios ya prometió, si Él dijo que todos los días iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces algo está pasando en que nosotros no apropiamos la palabra para nosotros mismos. Porque si en Juan leímos que Jesucristo ya venció al mundo, y en primera de Juan leímos que la fe que ya venció al mundo, entonces, ¿por qué seguimos siendo vencidos? O sea, ya son dos respuestas que te dicen que ya venció sobre el mundo Jesucristo y la palabra de Dios. Por lo tanto, nos hace falta apropiarnos de esa palabra para que tú y yo cumplamos la victoria de Dios para nuestras vidas. O sea, tú y yo hacemos cumplir o no cumplir lo que Dios ya tiene para nosotros. Tú y yo cumplimos o dejamos de cumplir lo que Dios ya tiene para nosotros. Por eso en Josué 1:8 Dios le da el mandamiento, o Dios le da el ordenamiento a Josué y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que medites de día y de noche en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. El hecho de que Dios le dijera, harás prosperar, le está dando todo el poder o la facultad al hombre para que él cumpla o no cumpla lo que Dios ya tiene, con su obediencia o su desobediencia. Esto muchas veces ya no depende de Dios, entonces depende de nosotros. Depende de nosotros hasta cuándo vamos a salir del hoyo en el que caímos. Depende de nosotros hasta cuándo vamos a derrotar ya al enemigo que nos está atacando. Porque sí es posible que seamos guiados por Dios o por el Espíritu de Dios y que vayamos a un lugar de lucha o de prueba. Porque Jesucristo fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Por lo tanto, aunque seamos guiados por Dios, vivamos bajo la cobertura de Dios, no estamos exentos de pasar una lucha o una prueba. Pero lo que sí depende es de que una vez que entramos a esa prueba o esa lucha, si nosotros determinamos cuándo acabamos esa prueba o esa lucha y salimos de ahí. Porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo sacó a Jesús del desierto, que el Espíritu Santo peleó la batalla por Jesús en el desierto. No dice ni siquiera que Dios estaba ahí en el desierto. No dice en ningún momento, es más, Dios no estaba ahí con Jesús. El Espíritu Santo estaba ahí, pero no se metió, porque la batalla la tenía que ganar Jesús. Por eso Jesús supo cómo contestar ante la batalla. Lo mismo que leímos ahorita en Josué y lo que dice en Hechos, confiando en el Señor, tomando la palabra. Por eso las respuestas de Jesucristo fueron puros ¿qué? Versículos, fueron pura palabra. Porque Él sabía que a través de la palabra, que era la fe de Dios, el poder de Dios, eso ya le iba a asegurar la victoria. Por eso cobra todavía más fundamento el versículo que leímos ahorita en Hechos 26, 22. Donde dice, yo no hablo otras cosas, yo no doy testimonio de otras cosas que no sea la palabra. ¿Por qué? Porque solamente hablando la palabra aseguro la victoria en mi vida. Jesucristo nos dio ese ejemplo. Solamente hablando la palabra lo vamos a lograr. Ahora obviamente con Jesucristo hay una excepción, porque Jesucristo no ocupaba la palabra. O sea, Él era la palabra. Sin embargo, nosotros a través del Espíritu Santo, cada vez que la palabra mora en nosotros, la meditamos y el Espíritu Santo vive más todavía en nosotros y lo dejamos crecer a Él, entonces Él hace realidad la palabra de Dios en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Zacarías dice bien claro, aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu del Señor levantará banderas de victoria. Porque el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos trae la palabra, nuestro espíritu que habita en nosotros, que está en comunión con nosotros y que lo traemos dentro, el mismo espíritu de dentro de nosotros nos va a hacer ganar la batalla y obtener la victoria. Y eso es lo que tenía Pablo. Él estaba sensible al momento en el que Dios le mandara una palabra, para que él siguiera confiando en que todo iba a salir bien. Y aunque la tempestad ya estaba ahí, él dice, tranquilo, ahora os exhorto en el versículo 22 del capítulo 27, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. O sea, tranquilos, nos va a ir mal, pero nadie se va a morir. O sea, nadie se va a morir. Tranquilos. Dice, nada va a pasar, porque ya ha estado conmigo el ángel de Dios. Ahora, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo, la palabra de Dios está en ti, tú estás tranquilo y dices, es que ya está conmigo el Señor. Por eso el salmista David asegura esas palabras y dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esto dice el apóstol Pablo, tranquilos porque el ángel de Dios ya ha estado conmigo. Entonces, pasa esto, viene la situación de la tempestad y yo pienso que en la vida de Pablo no había momento más terrible. O sea,
Iba encadenado, lo traían como un animal por algo que no hizo. Iba directo a ser puesto en juicio para Roma. Imagínense el simple hecho de que te tengan amarrado como un perro, de que vayas en medio de una nave que se está moviendo para todos lados, sabiendo que cuando llegues te va a ir pero mal, porque te van a llegar los soldados romanos, te van a llevar a juicio, te van a humillar, te van a maltratar, y todavía a medio camino te llega una tempestad que está a punto de despedazar la nave. O sea, es un momento bien difícil en la vida de Pablo, y en el versículo 20 nos muestra claramente, dice, no apareció sol ni siquiera estrellas por muchos días. O sea, total oscuridad. Total oscuridad en medio de la prueba y de la lucha. Pero aún así Pablo confió que la voz del Señor le iba a llegar aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la prueba, de la gran lucha. El apóstol Pablo sabía certeramente que Dios lo iba a rescatar. Y ese ánimo debemos de tener tú y yo, que aunque estemos en el momento más oscuro de nuestras vidas, Dios puede venir a rescatarnos. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, dice la palabra de Dios. Esa es mi confianza, nadie me la puede robar, porque es mi confianza en Dios. Es como que alguien quiere entrar a tu casa y decirte salte porque esto ya no es tuyo. No te vas a dejar. Y la confianza el enemigo te la quiere quitar, y tú te tienes que agarrar de ella y decir, esta es mi confianza, esta es mi fe en Dios. Porque a través de esa fe, Hebreos nos enseña que los grandes hombres y mujeres atravesaron por tantas cosas, pero nunca perdieron la batalla. Nunca la perdieron. Tal vez perdieron la vida algunos, pero no perdieron la batalla, porque esa fue su victoria. Jesucristo tenía que morir para poder vencer. Por lo tanto, nosotros tenemos que aferrarnos de esa fe, aferrarnos de lo que ya Dios prometió. Y como el apóstol Pablo también dice, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, lo que Él inicia, lo va a terminar. Lo que Él ya prometió, lo va a cumplir. Lo que Él ya dijo una vez, Él no va a descansar hasta cumplirlo en nuestras vidas. Y hemos leído ese versículo de Isaías también, en el capítulo 43, si mal no recuerdo. Lee por ahí en tu casa del versículo 9 al 15, creo, donde dice que Dios ya conoce todo desde el principio hasta el final, desde el principio hasta la eternidad, que Él ya habló y Él ya lo hará venir. Por lo tanto, esa es mi confianza en Dios, de que Él ya conoce todas las cosas desde el inicio hasta el final. Y de que Él lo que habló lo va a hacer venir, de que Él lo que ya prometió lo va a cumplir, aún en el momento más oscuro. Pero eso no es todo. Todavía pasaron peores cosas en esta historia. Y quiero que vayamos al versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, vemos cómo aún así todavía
El ángel de Dios viene y dice, tranquilos, no va a pasar nada. Pero horas después, la nave se despedaza. Y a veces nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es que si Dios dijo que no iba a pasar nada, ¿por qué se despedazó mi nave? ¿Por qué si Dios prometió una cosa, por qué sucedió algo malo? Pero el apóstol Pablo seguía aferrado a lo que ya el ángel dijo. Tranquilos, porque pase lo que pase, su vida no se va a perder. O sea, pase lo que pase, hermano, pueden pasar cosas malas, pueden seguir pasando más cosas malas que buenas, y aún así no quiere decir que la palabra de Dios no se va a cumplir en tu vida. No quiere decir que la palabra de Dios ya está invalidada, que ya no va a llegar a tu vida, que Dios ya no te va a bendecir o que Dios ya no va a contestar aquello que tú le has pedido. Y aún aunque esa nave en la que tal vez tú y yo navegamos día a día y estamos en ella y atravesamos tempestades y atravesamos muchas luchas, pruebas, y aún aunque esa nave se esté quebrando de a poco, aún en un pedazo de tabla, el Señor te puede rescatar. Nosotros queremos agarrarnos de la nave lo más que se pueda y Dios dice, tranquilo, no necesito toda la nave para salvarte. A veces nos queremos agarrar de todos nuestros recursos, de todas nuestras fuerzas, de todas nuestras ganas de hacer las cosas o de que salga todo bien. Y Dios dice, no ocupo nada de lo tuyo porque yo ocupo lo mío para rescatarte a ti. En serio, de que Dios nos sorprende de que cuando menos tenemos, cuando menos somos aptos, cuando menos somos capaces, cuando menos hay en nosotros, ahí es donde Dios dice, es mi turno para hacer algo para ti. Es difícil esperar hasta ese minuto último cuando la nave se está despedazando y todo se cae a pedazos, pero aún llega esa tablita con la marea del mar y dice, aquí está mi misericordia. El apóstol Pablo le decía al Señor, basta, le decía, Señor, quítame el aguijón, porque ya me enfadé de estar peleando con esta cosa todos los días. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea que Dios básicamente te está diciendo, no me importa qué tan débil estés, no importa que llegues a la humillación, a estar tirado, no importa, porque ahí es donde mi poder real se va a manifestar. No es cuando tú puedas, no es cuando tú crees que todo ya está saliendo mejor o todo está tranquilo en tu vida. No, es en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de las olas más altas, de la prueba más fuerte, donde Dios llega a rescatarnos. Eso es lo increíble de Dios, de que se espera hasta que no haya nada en nosotros para decir, ahora sí yo te voy a rescatar. Ahora sí. Por eso es importante de que cuando estés débil, realmente estés débil. Que digas, Señor, de verdad ya no puedo. Porque si no mostramos nuestra debilidad, el Señor dice, entonces no puedo meterme yo. Y aunque tú digas, Señor, ya me enfadé de estar batallando con este aguijón, ya no puedo con él, ya estoy harto de ello. El Señor te dice, tranquilo, tarde que temprano mi gracia te va a llegar y te va a rescatar. Tarde que temprano. Tal vez haya cosas en nuestras mentes que llevamos semanas, meses o años que no la podemos sacar de aquí y nos está atormentando, nos está afligiendo, nos está llevando a un estado de mucha pesadez en nuestras vidas. Ya no disfrutamos de las cosas que hacemos, ya no disfrutamos de los trabajos, ya no disfrutamos ni del salario que podamos ganar o de las cosas que hay a nuestro alrededor, porque son malas cosas negativas o pesadas o contrarias dentro de nosotros. Pero nos hace falta apropiarnos de la palabra del Señor para que la victoria llegue a nuestras vidas. No es que Dios no llegue, porque Dios ya está ahí. Dios ya está ahí. No tenemos que esperar que Dios llegue. Él está en todo momento, Él siempre está a nuestro lado.
Él prometió ya siempre estar todos los días hasta el fin del mundo. Él ya dijo, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Por más elevada que esté la temperatura y que sientas que ya estás a punto de explotar, tranquilo, porque Dios te va a sacar adelante. Por más que sea. Todos tenemos una lucha fuerte que batallamos. O a veces nuestra lucha más fuerte es con nosotros mismos. Hay veces que medio nos detestamos un poco, medio nos regañamos un poco. Y hay veces que eso es lo que más nos cansa, sin que nadie lo sepa. Porque la mayoría de nuestras luchas están en la mente, donde nunca hablas, donde nunca le dices a nadie, donde nadie te ve, donde nadie lo percibe, donde nadie sabe que estás batallando con eso. Por lo tanto, no tienes apoyo ni ayuda de nadie. Pero no lo ocupas, solamente ocupas a Dios. No ocupas nada más que a Dios. Por eso, obteniendo el auxilio de Dios, decía Pablo, yo sé que estoy seguro con ello. Y aunque esa nave se haya podido despedazar, aún en esos pequeños pedazos, tú vas a salir de la prueba, de la lucha en la que estés apretado. Puede ser que tu fe atravesó por esa tempestad y está en pedazos, pero un pedacito de esa fe te puede sacar adelante. Puede ser que tu paciencia, alguien derramó esa última gotita y tu vaso ya se está derramando, pero tal vez un pedazo de paciencia te hace falta en esperar al Señor. Por eso la prueba de vuestra paciencia produce fe, un último pedacito que te diga, voy a esperar un poquito más, no me voy a desanimar todavía, voy a seguir caminando y confiando un rato más. Tal vez el Señor en un ratito más me alcance, tal vez el Señor en un momento más venga, tal vez en un ratito más el Señor traiga ya la respuesta, tal vez en un momento, en un segundo más, el Señor ya haga lo que espero que Él haga. Por eso es necesario de que por más pequeña que pueda ser tu fuerza, tu fortaleza, tu fe, tu paciencia, tu ánimo, no lo tires, no lo deseches, porque tal vez con esa pequeña parte de fe, de paciencia, de fe, de credibilidad, de fuerzas, el Señor te puede ayudar a salir adelante. Y esta historia, si le siguiéramos el capítulo 28, llévatelo de tarea, lee hasta el versículo 10, pero está bien tremendo porque eso no es todo. Pablo todavía llega a una isla donde los nativos vieron lo que pasó con la nave, vieron que estaban a punto de ahogarse en alta mar, lograron dar en esa isla y dice que los nativos estaban haciendo una fogata por el frío y estaban ahí queriendo hacer ese buen ánimo, ¿no? Queriendo apoyarse entre ellos mismos, tranquilos, todo va a estar bien. Y llega Pablo y la Biblia dice que él agarró un leño y que al momento de meterlo al fuego brincó una serpiente y le mordió el brazo. Y los nativos dijeron, tal vez este hombre está más maldito que nadie más. Y tal vez la justicia lo está persiguiendo todavía hasta ahorita. Y eso es lo que a veces pasa cuando no tenemos fe. Y a veces decimos, es que esto pasó porque hizo aquello. O este se lo merece porque aquello. Los historiadores dicen que en la isla de Malta ellos tenían un dios al que le llamaban justicia y que tarde que temprano iba a alcanzar a aquellos que huían de la justicia porque ese dios iba a cobrar venganza. Por lo tanto ellos creyeron que Pablo estaba perseguido por la justicia y que tarde que temprano tenía que morir. Pero si ya Dios dio una palabra, no importa quién más pueda dar otra, lo que Dios ya dijo, eso lo va a hacer.
Y aunque la serpiente lo haya mordido, Jesucristo dijo: y harán serpientes y escorpiones en mi nombre. Y aunque esa serpiente haya mordido el brazo de Pablo, él tranquilamente se la pudo zafar y nada le pasó. No hubo veneno, no hubo mordida, no hubo nada que pudiera acabar con él. Dice que simplemente se sacudió de la víbora y se fue. No sufrió ningún daño. Y entonces cambiaron de parecer los nativos. Hay veces, y concluyo con esto, hay veces que tratamos de esconder las luchas y las batallas que pasamos para que los demás no digan que andamos mal, o para que los demás no digan que andamos pasando por un momento difícil. Hay veces que escondemos las luchas y las pruebas detrás de una sonrisa o de una postura que aparenta muchas cosas que no son, para que los demás no digan cosas contra nosotros y para que en realidad la batalla no se haga todavía más pesada. Pero a veces es necesario que tus pruebas y tus luchas se vean demostradas, pero no nomás eso, sino la victoria que vas a alcanzar a través de Dios, porque entonces los que estén a tu alrededor van a decir: ese sí es un hijo de Dios, con él sí está el Señor. ¿Cuántas personas no puede haber a tu alrededor que han pasado por cosas similares a las que tú has pasado, pero con consecuencias peores? ¿Cuántas personas a tu alrededor no han sufrido por cosas o han estado en circunstancias parecidas a las que tú has vivido y ellos a lo mejor ya fallecieron? Ellos a lo mejor están, no sé, metidos en adicciones, metidos en problemas psicológicos, metidos en problemas emocionales, metidos en problemas familiares. Tal vez han sido abandonados, pero tú no. Esa es la misericordia y la bondad del Señor, que aunque pases por todas esas cosas, tu final, a final de cuentas, y valga la redundancia, pero tu final va a ser de bendición. Por lo que pases, por lo que sea que has pasado, hay gente que ha pasado las mismas cosas y le ha ido muchísimo peor. Y a ti, contigo, el Señor ha estado a tu lado y te ha ayudado a salir adelante, te ha ayudado a seguir de pie, te ha ayudado a que no huyas de tu casa como loco, te ha ayudado a que no abandones a tu familia, te ha ayudado a que no te refugies en adicciones o en muchas cosas que pudieran matarte, o te ha ayudado simplemente de no caer en las garras del enemigo. Y el Señor ha estado a tu lado. Con eso yo diría que me conformo, no, pero con eso yo me basta para decirle: Señor, yo sé que has estado conmigo. Tal vez no he llegado al lugar donde mi carne desea estar. Tal vez no he llegado al lugar donde mis emociones y mis sentimientos estuvieran totalmente a gusto y satisfechos. Pero con lo que Dios me ha dado y con lo que Dios me ha rescatado y me ha salvado, con eso yo puedo decir: Señor, esto ha sido suficiente para mí. Con eso me basta a mí. Todo lo que he vivido desde el día 2 de que nací hasta la fecha es extremadamente ganancia para mí. Y la semana pasada salieron unas fotos ahí del baúl de los recuerdos. Y salieron como 3, 4 fotos que me tomaron durante la cirugía, o una de las 4 cirugías que me aplicaron el día que nací. Y mi papá y mi mamá se acordaron de todo, cómo estaba y cómo pasó ese momento, y cómo yo estaba lleno de sondas y de máquinas y de médicos. Pero yo dentro de mí dije: de verdad que sin importar las cosas materiales que tengo, todo lo que he podido vivir, no en cuestión de experiencia, sino en cuestión de simplemente existir, desde el día 2 de que nací hasta la fecha, ya es totalmente ganancia. En el momento tal vez en el que ya estaba a punto de morirme, en el momento en el que los doctores dijeron: pues él ya no va a poder respirar, ya está muerto, ya le vamos a desconectar la máquina, ya no tiene solución. Y yo veía esas fotos y siempre me acuerdo porque
Esas son de las cosas que me ayudan a mantener los pies en la tierra. De que de verdad no soy nada y no soy nadie. Que el día que nací me pude haber muerto. Y que si no fuera por el Señor no pudiera hacer nada de lo que hoy soy. Y tal vez no te pasó lo mismo, tal vez has pasado por experiencias donde casi mueres, tal vez accidentes, tal vez enfermedades, tal vez, qué sé yo, muchas cosas, tal vez alguna noche que no pudiste a lo mejor despertar a la otra mañana, porque mucha gente así muere. Durante la noche deja de respirar y simplemente ya no vio el día siguiente. Pero gracias al Señor que nos ha ayudado hasta este día. Hasta este día. Lo que viene se lo dejo a Dios. Hasta este día yo puedo decir con certeza, el Señor ha estado a mi lado, el Señor me ha bendecido, me ha guardado y el Señor es bueno conmigo. Sin importar lo que el diablo diga, sin importar lo que él me quiera desanimar, ahí es donde recobro fuerzas y le digo, Señor, yo sé que mi vida se debe totalmente a ti porque tú la rescataste, yo no hice nada para merecerlo. Amén. Ponte de pie en esta noche, en esta tarde.